En unas relaciones sociales, el día de hoy, el grado más alto es el de la amistad. Estoy hablando de relaciones interpersonales, no familiares, sino en la sociedad. El grado más alto es el de la amistad. Porque un amigo es aquel que te confía sus planes. Amigo es aquel que te dice lo que guarda en su corazón, el que confía en ti. Un trabajador, un compañero de trabajo, no te habla de lo que está sucediendo en su corazón, mucho menos de sus planes, sueños o miedos. Solamente habla de negocios. Pero un amigo es aquel que los negocios quedan a un lado. Lo que al amigo le interesa es compartirte lo que hay en su corazón. Nosotros sabemos que no hay mayor amor hacia los amigos que aquel que da la vida por ellos. Jesús en el Evangelio nos dice que ya no nos llama siervos, sino amigos, porque un siervo no conoce lo que hace el amigo, y Jesús dice, y yo les he dado a conocer. Vemos a un Dios que nos da a conocer, que nos da a conocer sus planes, nos da a conocer lo que hay en su corazón. Y este texto, que es la séptima lectura que escucharemos el día de hoy, nos habla de que Dios nos da a conocer sus planes. Y alguien pudiera decir, ¿y cuáles son los planes de Dios? Escucha. En aquel tiempo me fue dirigida la palabra del Señor en estos términos. Hijo de hombre, cuando los de la casa de Israel habitaban en su tierra, la mancharon con su conducta y con sus obras. Como inmundicia fue su proceder ante mis ojos. Entonces descargué mi furor contra ellos por la sangre que habían derramado en el país y por haberlo profanado con sus idolatrías. Los dispersé entre las naciones y anduvieron errantes por toda la tierra. Los juzgaré según su conducta. Los juzgué según su conducta. Según sus acciones los sentencié. Y en las naciones a las que se fueron, desacreditaron mi santo nombre, haciendo que de ellos se dijera, ese es el pueblo del Señor, y ha tenido que salir de su tierra. Pero por mi santo nombre, que la casa de Israel profanó entre las naciones, a donde llegó, me he compadecido. Por eso dile a la casa de Israel, esto dice el Señor, no lo hago por ustedes, casa de Israel. Yo mismo mostraré la santidad de mi nombre excelso que ustedes profanaron entre las naciones. Entonces ellas reconocerán que yo soy el Señor, cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad. Los sacaré a ustedes de entre las naciones, los reuniré de todos los países y los llevaré a su tierra. Los rociaré con agua pura y quedarán purificados. Los purificaré de todas sus inmundicias e idolatrías. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de ustedes el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y los haré vivir según mis preceptos y guardar y cumplir mis mandamientos. Habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. En este texto podemos ver que Dios está hablando a través del profeta en dos tiempos verbales, en el pasado y en el futuro. La primera parte está describiendo lo que el pueblo ya había hecho. ¿Y qué es lo que el pueblo había hecho? Pecar, ofender a Dios, no solamente en su propia tierra. Cuando estaban en el pueblo santo, en la tierra santa, en la tierra prometida, el pueblo de Israel había pecado, había tenido ídolos, había derramado sangre, había hecho cosas que le estaban prohibidas, se había apartado de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Habla en el pasado. Esto es lo que ya había sucedido. Entonces dice que Dios los castigó en el pasado, hizo que se dispersaran por toda la tierra, los sacó de la tierra prometida. ¿Y qué hizo el pueblo en el pasado?
En el pasado dice que aún entre los paganos y los extranjeros, ellos todavía seguían ofendiendo al Señor, a tal grado que el nombre de Dios había sido ofendido en todos lados, en la ciudad santa y también allá afuera. Y ahora, ¿qué es lo que hace el Señor? Hasta ese momento, lo que hace el Señor es empezar a prometer cosas buenas. Ya no los va a castigar, al contrario, los va a llenar de mucho amor. Este texto es muy importante porque en alguno de los textos anteriores que acabamos de meditar en esta noche, en este día, se hablaba de que hay un texto donde Dios revela una nueva forma de Él mismo, de su personalidad. Y yo pudiera decir que no es que Dios esté cambiando, lo que pasa es que el pueblo es el que tiene que cambiar y tiene que ir conociendo a Dios de poco a poco. En el texto anterior habíamos meditado que Dios revela ahora como un Dios enamorado, como un Dios que ama. Antes era un Dios de los ejércitos, fuerte, invencible, implacable, que castigaba. Pero después Dios se revela que no es así, que en realidad es un enamorado, que en realidad busca al pueblo, que en realidad trata de seducir a su pueblo Israel. En este texto está la continuación, la segunda parte. Porque quizás alguien diga, ¿y entonces por qué Dios castiga si es un Dios lleno de amor? Eso era parte del Antiguo Testamento, de una manera muy arcaica, muy infantil. Ya explicamos que porque era necesario reconocer la gravedad del pecado. Por eso Dios en primera instancia se revela como un Dios que castiga, pero ya después se nos revela que no es así, que en realidad es un Dios tierno, un Dios que ama. Algunos teólogos lo han definido como el Dios que es padre, con sentimientos de madre, con sentimientos de una mujer que ama a su hijo, a su criatura. Otros textos nos hablan de que Dios es el enamorado que trata de conquistar a Israel. Pero el texto que estamos leyendo en este momento habla de la acción, de la actitud, de lo que Dios va a hacer. Él ya se había revelado como un Dios lleno de amor, pero ahora empieza a revelar que Él va a amar al pueblo, que Dios lo va a salvar, le va a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne que sepa amar, que Dios va a limpiar a su pueblo, los va a rociar con agua pura. ¿Cuál es el plan de Dios? Ya no es castigar, eso ya quedó en el pasado. En este texto se ve el movimiento. Antes castigaba, pero el castigo, ¿a quién le ayuda el castigo? Tendrías que ser muy infantil, muy inmaduro para poder aprender la lección a través de castigos. Ahora el Señor dice que nos va a amar, que nos va a conquistar, que nos va a seducir, que nos va a cambiar el corazón de piedra, que nos va a rociar agua pura, que nos va a purificar de todas las inmundicias. Al joven, a aquel soñador, ya no entiende por castigos, ahora entiende por amor. Y Dios ya está viendo en el pueblo la madurez de un joven, de un adolescente ya maduro, que no va a entender con castigos, sino ahora va a entender con amor. En este texto, Dios nos revela sus planes. ¿Cuáles son sus planes para nosotros? ¿Exterminarnos y hacer un nuevo pueblo, una nueva nación? No. Los planes son un derroche de amor. Los planes son el hacer que nosotros entendamos en una experiencia de amor y desde ahí nosotros empezaremos a caminar según sus preceptos, según sus mandatos. Una pregunta para meditar sería muy buena. ¿Tú te estás dando cuenta que estás incluido en los planes de Dios? Segunda pregunta, ¿sabes cuáles son los planes de Dios para tu vida? ¿Sabes que Dios quiere cambiar ese corazón de piedra, ese corazón herido, por un corazón que sepa amar? Y tercera pregunta, ¿estás caminando con Él?
¿Te estás dejando amar por Dios? Porque créeme que aunque Dios sea Dios, jamás va a quitarte tu libertad. A ti y a mí nos corresponde ahora dejarnos amar. Dejar que esa agua nos limpie, nos purifique. Dejar que el maestro, el médico, toque nuestro corazón y nos lo cambie. Pero aunque Dios sea aquel enamorado que quiere seducirnos, si tú y yo no queremos, no nos va a obligar. Por eso, pregúntate, si tu corazón ya ama, quiere decir que ya has aceptado el amor de Dios. Pero si en tu corazón todavía hay heridas, quiere decir que todavía no te has dejado amar por Dios. ¿Tú ya te dejaste amar por Dios? ¿Completamente sin reservas, sin límites? Si la respuesta es sí, entonces tu corazón es nuevo. No tienes ya ningún ídolo, ninguna inmundicia, ningún dolor. Pero si todavía descubres en ti algunas inmundicias, algunos ídolos, algunas heridas en tu corazón, si todavía descubres en ti que no eres plenamente feliz, ¿qué esperas para dejarte amar por Dios? Él ya lo dijo, no te va a castigar. Lo que va a hacer es llenarte de su amor.